No fue la primera vez que me dijeron que podía irme, pero sí fue la primera vez que eso significó algo. Me desperté con el ruido de pasos junto a la tienda principal, los ancianos hablando en voz baja, y comprendí que ese día sería diferente, no por el sol, ni por el viento más frío soplando desde el este, sino por algo más interno, más inquieto. No había dormido bien. Había una agitación extraña en la mirada de los hombres que venían y se iban, un rumor que se esparcía sin palabras. Y, cuando él regresó de la casa, ni siquiera necesitó decir nada. Yo lo supe. Sus ojos no huyeron de los míos, pero en ellos había una sombra que reconocí, esa vacilación que viene antes de algo definitivo, la misma que vi en el rostro del jefe de mi antigua aldea, el día que me dijeron que partiría como ofrenda de paz. Aquella mañana no fui llamada, fui invitada, no para obedecer, sino para decidir. Fue el viejo Nahu quien me lo dijo, con voz baja, en tono neutro. Tu gente quiere que regreses. Ya no. Hay guerra. Eres libre. La palabra libre se quedó atrapada en mi garganta, como si me asfixiara. Por un instante, me quedé allí parada, mirando el suelo de tierra apisonada, como si esperara que me respondiera. No supe qué decir. La verdad es que, hasta ese momento, nunca había tenido elección alguna. Siempre fui llevada, entregada, empujada de un rincón a otro, como si ni siquiera fuera real. Ahora me daban una elección, y eso dolía, porque, por primera vez, a alguien le importaba mi decisión, y yo misma no sabía si podría soportar su peso. Fui caminando despacio hasta el río, como hacía siempre que necesitaba pensar. La aldea parecía más silenciosa ese día, como si esperara mi respuesta tanto como los ancianos. Me senté en la misma piedra donde solía lavar la ropa, y me quedé observando la corriente. Recordé cuando llegué allí por primera vez, las manos temblorosas y el silencio abrumador. Recordé la mirada desconfiada de las mujeres, los murmullos que no intentaban ocultar. Nadie me quería allí, lo sabía, pero lo que más dolió fue darme cuenta de que ni siquiera en mi pueblo alguien había hecho un esfuerzo por retenerme. Me fui sin abrazos, sin despedidas, sin siquiera una mirada firme. Fui una entrega, una formalidad, un cuerpo para sellar la paz. La primera noche aquí, lloré en silencio, acostada en la esquina de la tienda que me dieron. Él no habló conmigo, solo me indicó que entrara, arregló la manta sobre el suelo y se dio la vuelta para dormir. No, hubo imposiciones, ni violencia, ni palabras duras, solo la ausencia. Una ausencia que me devoraba por dentro. Estaba acostumbrada al desprecio, pero allí tenía otro sabor. Era un desprecio sin rostro, sin nombre, viniendo de todos lados, como si mi existencia fuera un error incómodo. En esos días, caminaba como una sombra, intentando no estorbar, no llamar la atención. Solo quería sobrevivir hasta que alguien dijera que el acuerdo había terminado, que podía irme y no volver jamás. Pero él nunca me trató como los demás. No con afecto, sino con algo más difícil de explicar. Respeto, tal vez. Nunca me tocó sin necesidad, nunca levantó la voz. Cuando me herí el pie cortando leña cerca de la entrada norte, él llegó primero. No preguntó nada, simplemente se agachó, lavó la herida con agua tibia y ató un paño limpio alrededor. No dijo una palabra, pero se quedó allí conmigo hasta que pude levantarme. Ese gesto simple, tan callado, me acompañó por días. Y por primera vez empecé a preguntarme si había algo en mí que aún merecía algún cuidado. Con el tiempo, él comenzó a mostrarme los caminos del bosque, los nombres de los árboles y de las piedras, la forma de reconocer cuándo una fruta estaba madura o cuándo una huella significaba peligro. Hablaba poco, pero me miraba a los ojos, y eso, para mí, ya era mucho. Nadie jamás me había mirado así, como si de verdad estuviera allí. Aprendí a reconocer el sonido de los pájaros, a distinguir los silencios de la aldea, a respetar la tierra. Y sin darme cuenta, comencé a respetarme a mí misma. Aún así, había miedo. Un miedo mudo, constante, de no ser suficiente, de ser descartada como siempre fui. A veces me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, convencida de que todo aquello era demasiado temporal para ser real. Fue en una de esas noches que me desperté asustada y lo vi sentado afuera, cerca de la fogata. Parecía lejos, aunque estaba tan cerca. Me acerqué despacio, con temor de molestar, pero él solo
Levantó los ojos e hizo un leve gesto con la cabeza, como diciendo, «Siéntate». Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el crepitar del fuego. Y entonces habló, bajo, casi en susurro. Dijo que había perdido a alguien, una mujer que le había prometido esperarlo, pero que se casó con otro cuando creyó que él había muerto en una emboscada. Lo contó con una calma cortante, como quien ya no espera consuelo. Yo solo escuché, y, en ese momento, comprendí que sí había dolor en él, un dolor profundo, antiguo, como el mío. Después de eso, las cosas cambiaron, aunque nadie dijera nada. Empezó a regresar antes de las cacerías. Siempre dejaba algo para mí, frutas, raíces, un pez ya limpio. A veces se sentaba a mi lado mientras yo cosía, solo para quedarse en silencio conmigo. Comencé a darme cuenta de que él no me veía como moneda de cambio, ni como una carga. Había, en sus gestos, una consideración difícil de explicar, y fue esa delicadeza inesperada, tan distinta a todo lo que había conocido, la que empezó a transformarme. Por primera vez, empecé a caminar por la aldea sin agachar la cabeza. No porque me aceptaran, aún no lo hacían, sino porque yo estaba, poco a poco, aprendiendo a aceptarme a mí misma. Aún así, estaban las miradas. Las mujeres de la aldea no me dirigían la palabra. Algunas apartaban el rostro cuando pasaba, otras murmuraban entre sí, dejando claro que no era bienvenida. Al principio, eso me consumía por dentro. Cada gesto de rechazo reabría las viejas heridas, aquellas que traía desde la infancia. Pero seguía adelante, hacía mi trabajo, cuidaba las cosas como podía, sin intentar probarme. Y poco a poco, creo que eso también fue dejando huellas. Un día, una de las mujeres más ancianas me dio un puñado de hierbas para aliviar los dolores de espalda que sentía. No dijo nada, solo las puso en mi mano y se fue. Y eso, para mí, fue como una señal de tregua. El verdadero cambio ocurrió una tarde en que un niño de la aldea cayó al río. Todo fue muy rápido. Estábamos cerca de la orilla, recogiendo agua, y cuando escuché el grito, mi cuerpo se movió antes de que pensara. Pero él fue más rápido. Se lanzó sin dudarlo. Sacó al niño de la corriente y lo trajo de vuelta, tosiendo, empapado, pero vivo. Nunca había visto tanto pavor en su rostro, ni tanta urgencia. Cuando se arrodilló para ver si el niño respiraba, sus ojos estaban húmedos, no solo por el agua. Fue allí donde entendí. Detrás de ese silencio constante, había un alma llena de grietas. Y fue en ese momento que la aldea también pareció ver algo nuevo en él, y tal vez, por extensión, en mí. Esa noche, nadie habló directamente conmigo, pero las miradas cambiaron. Había algo diferente en el aire, no aceptación plena, pero quizás un reconocimiento. Ya no era solo la mujer traída como parte de un acuerdo. Era alguien que estaba allí, que corría, que actuaba, que sentía. Y más que nada, alguien que él eligió proteger ante todos. Me quedé sentada afuera de la tienda mucho tiempo, mirando el cielo oscuro. Cuando él regresó, simplemente se sentó a mi lado. Nos quedamos en silencio, pero no era el mismo de antes. Era un silencio ligero, lleno de cosas dichas sin palabras. Al día siguiente, fue cuando llegaron los mensajeros de mi pueblo. Con rostros impasibles, dijeron que ahora podía regresar, que el pacto estaba sellado, que la paz se mantendría incluso sin mi presencia. Los ancianos de la aldea me llamaron, y él también estaba allí. No dijo nada, solo se quedó de pie, con los brazos cruzados, con esa mirada que parecía atravesarlo todo. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por una extraña sensación de pérdida, como si todo lo que había construido en silencio estuviera a punto de desmoronarse. Frente a todos, me dijeron que la elección era mía. Por primera vez, era mía, y eso me paralizó. Todos los ojos estaban sobre mí, pero los únicos que buscaba eran los suyos. Él no intentó convencerme, no hizo ningún gesto para retenerme allí. Eso, más que cualquier palabra, me hizo entender todo. Si me iba, él lo aceptaría. Sufriría en silencio, como siempre hizo, pero me dejaría partir. Y fue precisamente eso lo que me dio coraje, porque nunca nadie me había dado el derecho de decidir sin intentar retenerme con culpa, miedo o chantaje. Respiré hondo, sentí mis manos sudorosas y hablé bajo, casi sin voz. Me quedo.
Fue solo eso. Y en ese instante, algo se rompió dentro de mí. Pero no como una ruptura de dolor. Fue como romper una vieja piel, una vida que ya no me servía. El viejo Nahu asintió levemente con la cabeza. Nadie celebró, ni hubo palabras de alivio, pero en el rostro de algunas personas vi un cambio sutil. Curiosidad, quizás respeto. Cuando salí de la tienda, él vino tras de mí. Se detuvo a una distancia respetuosa y solo dijo, «Gracias». Fue la primera palabra que me dijo mirando a los ojos desde aquella noche en la fogata. No respondí. Solo cerré los ojos un instante y dejé que el peso del momento me atravesara. Allí, en medio de esa aldea que antes me devoraba en silencio, yo era alguien. No por haber sido dada, sino por haber elegido quedarme. Me quedé sola un tiempo después de eso. Me senté cerca de la entrada de la tienda y observé el ir y venir de la gente. Era extraño cómo todo seguía igual, y al mismo tiempo, nada parecía ya lo mismo. Los niños jugaban, las mujeres cosían, los hombres regresaban de la casa. Pero yo era otra. Dentro de mí se instalaba un silencio nuevo, más calmado, más mío. No había euforia, ni lágrimas, solo una suave certeza de que finalmente me había elegido. Por primera vez, mi presencia no era obligación de nadie, era una decisión que venía de mí. Cuando cayó la noche, él regresó, como siempre hacía, con un pez y algunas raíces. No dijo nada sobre el día, ni sobre la elección. Simplemente entró, puso las cosas en la esquina y se sentó junto al fuego. Y como ya era costumbre, me esperó para compartir la comida. Pero antes de que pudiera sentarme, habló. Bajo, directo. Si algún día quieres partir, sabrás cómo. Pero mientras quieras quedarte, este es tu lugar. No esperaba eso. Me quedé quieta un instante, sin saber qué hacer con esas palabras tan simples y tan inmensas. Me senté a su lado, y allí, compartiendo el silencio y la comida, sentí que esa era la primera casa que realmente tenía. Esa noche, tardé en dormir. Nos quedamos allí por horas, sin mucha conversación, solo escuchando el sonido del viento y el crujir de la leña. A veces él me miraba de reojo, como si quisiera decir algo, pero se contenía, y yo también. No había prisa. Ya nos conocíamos en el ritmo de la ausencia, en el cuidado callado, en los pequeños gestos. Entendíamos más en lo no dicho. Antes de acostarnos, él tomó una de las mantas y la extendió a mi lado, sin ninguna ceremonia, como quien dice, «Quédate aquí», pero sin imponer nada. Y me quedé. Me acosté cerca, pero sin tocarlo. Fue suficiente. Ya no necesitaba más pruebas. Solo eso. Ser vista, considerada, aceptada. Al día siguiente, desperté antes del sol. Él aún dormía. Lo miré un rato, viendo las marcas en su rostro, las cicatrices antiguas, la forma en que su cuerpo descansaba con cierta rigidez, como si nunca se relajara del todo. Pensé en lo extraño que era que justo allí, en ese lugar donde fui dejada sin valor, encontré algo que nunca tuve, dignidad. Y más que eso, me encontré a mí misma, no como hija de alguien, ni como propiedad de un acuerdo, sino como mujer, como presencia. La decisión de quedarme no borraba los dolores, ni los rechazos del pasado, pero les daba un lugar nuevo dentro de mí, un lugar donde ya no dolían igual. La aldea nunca me aplaudió, nunca me abrazó con entusiasmo, pero poco a poco fui ocupando un espacio real allí. Comenzaron a llamarme por mi nombre, a pedirme ayuda con pequeñas tareas. Un día, una de las mujeres más jóvenes me trajo una cesta de raíces y la dejó en la puerta de la tienda sin decir nada. Otra vez, un niño vino a mostrarme un juguete de madera que había hecho. Eran gestos mínimos, pero para quien vivió toda la vida siendo invisible, eso era mucho. Era construcción. Y, más que la aceptación de los otros, lo que más me marcaba era lo que veía en su mirada. Un respeto constante, como si cada elección mía fuera importante, incluso cuando no lo involucraba directamente. Años después, todavía pienso en ese día, en el instante en que me dijeron que podía regresar. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado. Quizás hoy viviría entre los míos, cargando las mismas ausencias, la misma sensación de no pertenecer a ningún lugar. Quizás hasta tuviera un nombre diferente, dado por algún otro hombre que jamás me escucharía de verdad. Pero aquí,
incluso sin fiesta, sin promesas, encontré un camino. No fue una historia de amor escrita con grandes gestos. Se construyó con paciencia, respeto y silencio. Y eso, para mí, vale más que cualquier lazo de sangre o tradición. A veces, me preguntan por qué elegí quedarme. Algunos creen que fue por él. Otros dicen que me acomodé. Pero nadie entiende que lo que me hizo quedarme no fue él, ni la aldea. Fui yo. Fue la mujer que renació allí, día tras día, entre las miradas duras y los silencios prolongados. Fue la certeza de que, por primera vez, era dueña de mi propia historia. Que mi presencia dejaba huellas, que mi gesto tenía peso, que mi palabra era escuchada incluso cuando no era respondida con fiesta. Y que, por encima de todo, yo podía elegir. Yo, que nunca tuve ese derecho, tomé la decisión que lo cambió todo. Hoy, todavía caminamos juntos, él y yo, lado a lado. No hablamos mucho sobre el pasado. A veces él me entrega algo, una pieza de caza, una flor distinta, un objeto tallado en madera, cosas simples, pero que dicen más que cualquier declaración. Yo correspondo a mi manera, con cuidado, con presencia. La aldea ya no me mira con extrañeza. Sigo siendo diferente, y sé que siempre lo seré, pero ahora eso no me hiere, porque entendí que ser diferente no es ser menos, es simplemente ser. Y aquel único día, cuando me dieron la oportunidad de irme y decidí quedarme, fue como si el mundo se detuviera un instante para escucharme. Desde entonces, nunca más escuché a nadie decir que yo era poco, o que mi presencia no importaba. Aunque no lo digan con palabras, sé que me ven. A veces lo percibo en la forma en que me llaman para ayudar con algo importante, o en cómo cuidan de mí cuando me enfermo. Y sobre todo, lo veo en él, en la forma en que me espera volver del río, en cómo nota cuando estoy cansada, en cómo respeta mi silencio como si fuera parte de él también. No hay declaraciones, ni promesas, pero hay una verdad viva entre nosotros, que no necesita ser explicada para tener sentido. Aquel día en que rechacé regresar lo marcó todo, no porque algo grandioso sucediera después, sino porque allí fue donde todo empezó a tener sentido. El día en que elegí quedarme fue el mismo en que aprendí a ser alguien entera, con voz, con presencia, con historia, y aunque nadie más recuerde los detalles de ese día, yo lo recuerdo. Cada paso hasta la tienda de los ancianos, cada mirada que sentí en mi espalda, cada latido de mi corazón antes de decir me quedo, porque en ese instante, sin saberlo, me dije sí a mí misma, y eso, hasta hoy, es lo que me sostiene. Esa mañana siguiente, cuando salí de la tienda, noté que algunas miradas me seguían, pero, a diferencia de antes, ya no me atravesaban como flechas. Era como si algo hubiera cambiado no solo dentro de mí, sino en la forma en que ocupaba el espacio. Fui al arroyo a buscar agua, como hacía todos los días, y una de las mujeres de la aldea, que nunca me había dirigido la palabra, se acercó. No habló mucho, solo preguntó si necesitaba ayuda para cargar las cestas. Le dije que no, pero agradecí, y ella asintió, sin sonreír, pero tampoco sin apartar el rostro. Parecía poco, pero para mí fue como cruzar una frontera invisible. Mientras regresaba con los baldes, pensé en cuánto había aprendido a encontrar sentido en los gestos mínimos. La vida allí no se hacía de grandes hechos, sino de resistencias diarias, de sobrevivir a los silencios, a los días largos, a los inviernos duros y a los recuerdos que insistían en volver cuando el cielo se ponía más gris. Pero en ese único día, el de la elección, todo eso adquirió un nuevo peso, porque si antes solo vivía adaptándome, ahora estaba construyendo. Cada paso que daba ya no era por obligación, sino por decisión. Y eso, para quien nunca fue llamada a elegir, era casi un milagro silencioso. Después del mediodía, fui a la plantación a ayudar con la cosecha de raíces. Era un trabajo que exigía más paciencia que fuerza, y eso me gustaba. Me mantenía en silencio, con las manos en la tierra, sintiendo el olor húmedo que subía de la raíz cortada. Otras mujeres estaban allí también. Ninguna me ignoró. No intentaron ser mis amigas, pero no me evitaron como antes. Eso bastaba. Una de ellas incluso pasó cerca, y al ver que mi atado estaba pesado, sugirió que lo dejara en la esquina, que después repartiríamos las cargas.
Asentí con la cabeza. No intercambiamos nombres. Ni hacía falta. Solo el gesto ya lo decía todo. Cuando regresé a la aldea, ya comenzaba a oscurecer. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y el viento traía el olor del humo de las fogatas encendidas. Caminé despacio, sintiendo el suelo firme bajo mis pies. Era un trayecto que ya conocía bien, pero ese día parecía diferente, más mío. Cada piedra, cada curva del camino parecía haber ganado otro significado. Él me esperaba frente a la tienda, como hacía casi todas las noches. Estaba sentado, afilando la punta de una lanza. Al verme, levantó la mirada y simplemente abrió espacio para que me sentara a su lado. Y fui, como quien retorna a algo seguro, no porque lo esperen, sino porque es donde se quiere estar. Comimos en silencio, como casi siempre. Me ofreció un pedazo de lo que había asado y lo acepté. Compartir la comida allí no era solo costumbre, era señal de confianza. Cuando terminé, él empujó hacia mí un pequeño trozo de tela que había cosido en una de las tardes en que estuve sola. Era un paño sencillo, con un bordado imperfecto que hice para pasar el tiempo. Él lo había guardado, y ahora, sin decir nada, lo devolvía. No como quien devuelve algo olvidado, sino como quien reconoce valor en lo que parece pequeño. Eso me conmovió de una forma que ni sé explicar. Tomé de nuevo el paño y solo apoyé los dedos sobre él. Era solo una tela, pero también era una forma de decir, vi lo que haces aquí. Nos quedamos allí un tiempo, sin necesidad de hablar. El fuego hacía sombras bailar en las paredes de la tienda, y en medio de ese silencio, algo dentro de mí se asentaba. Recordé tantas veces en que intenté, en vano, ser notada entre los míos, de cómo mi voz parecía perderse en el aire, de cómo mis manos siempre fueron vistas como reemplazables, pero allí, en ese lugar donde fui, arrojada como un resto, me volví presencia. No porque fuera aceptada de inmediato, sino porque me quedé incluso cuando el viento era contrario, incluso cuando las miradas cortaban, incluso cuando todo en mí pedía huir. Me quedé hasta echar raíces. Esa noche, mientras me acostaba sobre la manta, pensé en lo que significaba amar a alguien en silencio. No ese amor de los cuentos, lleno de promesas y abrazos largos, sino un amor quieto, que se construye en el detalle, en el respeto, constante, en la ausencia de imposición. Él nunca me prometió nada, nunca dijo que me amaba, pero en la forma en que dejaba el agua para mí junto al fuego, en el cuidado con que dividía las tareas para no sobrecargarme, en la forma en que me miraba sin invadir, había más verdad que en todas las palabras que nunca oí cuando era niña. Aprendí, allí, que el amor también es espacio, que es posible cuidar sin poseer. Y por primera vez, ese mismo día, me sorprendí pensando que quizás yo también lo amaba, no por obligación, ni por falta de opciones, sino porque él era exactamente como era, por su firmeza silenciosa, por su dolor discreto, por su capacidad de no exigirme lo que aún no sabía dar. Quizás era demasiado pronto para poner nombre a lo que crecía entre nosotros, pero dentro de mí había un calor nuevo, que no venía de la fogata. Era el calor de ser reconocida, de ser elegida, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Cerré los ojos con esa sensación, y dormí con la certeza de que, ese día, mi historia había empezado de verdad. Al día siguiente, cuando los mensajeros partieron, nadie habló de mi elección. Era como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero yo sentía en los gestos que algo había cambiado. Una de las mujeres más ancianas me llamó para ayudarla con las especias secas, cosa que nunca antes había ocurrido. Me senté a su lado y comenzamos a separar hojas, sin intercambiar palabras. Sin embargo, el silencio era otro. Ya no era el de la desconfianza, sino el de quien está dispuesto a compartir espacio. Y, entre una hoja y otra, me di cuenta de que el lugar que me era negado ahora estaba siendo construido con pequeños permisos diarios, silenciosos y reales. Cuando regresé a la tienda, él aún no estaba. Tomé un poco de la comida que teníamos guardada y fui organizando las cosas. Mientras lo hacía, noté que sus objetos estaban arreglados de forma diferente, y sobre la piel estirada en el fondo, había una pequeña pulsera hecha con tiras de cuero, trenzado. No era común que él hiciera cosas así. Tomé la pulsera con cuidado y me senté, mirándola. Era simple, pero tenía un detalle que me llamó la atención. Una pequeña piedra verde atada en el centro,
idéntica a una que él me había visto sostener días antes, cuando regresamos del río. Él recordaba, él observaba, y eso, de nuevo, me tocó por dentro. Guardé la pulsera sin decir nada, no por querer esconderla, sino porque era mía, de una manera que solo yo sabía. Por la noche, cuando regresó, noté que miró hacia la piel donde estaba la pulsera y vio que ya no estaba. No preguntó, solo asintió, casi imperceptiblemente, y luego fue hasta el fuego. Así era con él. Todo sucedía en los gestos, en los silencios, en lo que no necesitaba ser dicho. Me senté a su lado, y por primera vez sentí ganas de tomar su mano, pero no lo hice. Aún no. Era como si esa conexión que crecía entre nosotros todavía necesitara el espacio adecuado para florecer, pero el deseo de no irme ya no era solo una certeza, era parte de mí. Cuando nos retiramos, él acomodó las mantas y dejó un espacio extra, como venía haciendo en los últimos días. Me acosté allí, de lado, y sentí que él tardó más en dormirse. Los sonidos de la aldea ya habían cesado, y solo el viento afuera hacía crujir la tienda de vez en cuando. Fue entonces cuando él dijo, con voz baja, «Cuando dijiste que querías quedarte, supe que ya no estaba solo». Me quedé inmóvil. Nunca imaginé que él diría algo así. Tardé un poco en responder, y cuando lo hice, solo pude decir, «Ni yo». Y fue solo eso, pero bastó, porque en ese momento entendí que, a pesar de todos los dolores, estábamos comenzando algo verdadero, y nadie podía quitárnoslo. Al día siguiente, fui llamada por los ancianos para ayudar a traducir un mensaje que venía de mi antiguo pueblo. Sabían que aún entendía mejor esa lengua. Acepté, aunque con el corazón apretado. Era extraño oír voces y palabras que un día formaron parte de quien fui, pero que ahora sonaban como algo distante. Mientras leía el pergamino con atención, me di cuenta de que no sentía nostalgia. Había una extrañeza allí, como si esas palabras hubieran sido escritas para otra versión de mí, una que ya no existía, y eso me dio una paz que nunca pensé sentir, la certeza de que ya no pertenecía a ese pasado. Cuando entregué la traducción, uno de los ancianos me miró un momento más largo, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Solo agradeció. Y mientras salía de la tienda, escuché un grupo de niños riendo y corriendo por el sendero cercano. Uno de ellos chocó conmigo, me miró hacia arriba, dijo, «Perdón», y siguió corriendo. Fue tan simple, tan rápido, pero eso me desarmó. Era la primera vez que alguien de esa aldea me trataba con la naturalidad de quien pertenece, no como extranjera, ni como símbolo de un acuerdo, solo como alguien que está allí, que forma parte. Contuve las lágrimas y seguí caminando, pero por dentro, lo sabía, mi lugar ya no era una duda. Más tarde, mientras organizaba las hierbas secas en la entrada de la tienda, él llegó con algo en las manos. Era una pequeña cesta, hecha de fibras trenzadas, y dentro de ella había algunas frutas que me gustaban, recogidas lejos, en un sendero que él solo recorría cuando quería estar solo. Miré la cesta, luego a él. No dije nada, pero mi pecho se llenó. Era más que una ofrenda. Era un gesto claro, un reconocimiento. Él prestaba atención, recordaba lo que yo decía, lo que me gustaba, y se aseguraba de mostrármelo, a su manera, que ahora yo era parte de su mundo. Me senté junto a la fogata con la cesta en el regazo, compartiendo las frutas con él. El fuego hacía largas sombras bailar sobre nuestros rostros, y en ese momento todo parecía en paz. Ningún pacto político, ninguna obligación, solo dos seres humanos intentando encontrarse en medio de un mundo lleno de silencio y recuerdos. Pensé en cómo ese mismo lugar, al que llegué con miedo e invisible, ahora era donde mi corazón descansaba, y comprendí que el amor no grita, se construye despacio, en lo cotidiano, entre un gesto y otro, entre la fruta compartida y el espacio respetado. Y eso, ahora, era mío. Al final de la noche, cuando ya nos habíamos retirado, él me miró de una forma que no buscaba respuesta, pero lo decía todo. Era como si esa mirada dijera, «Te veo, sé que estás aquí, por elección», y sostuve esa mirada con calma, sin miedo, por primera vez sin la sensación de que tenía que explicarme. Fue allí donde me di cuenta de que el amor que nacía entre nosotros era diferente a todo lo que había visto o imaginado. No estaba hecho de promesas ni de declaraciones, estaba hecho de presencia,
de permanecer incluso cuando sería más fácil huir, de construir algo incluso cuando todo alrededor parecía frágil. Durante la madrugada, me desperté con el sonido de la lluvia fina golpeando el techo de la tienda. Él todavía dormía, de lado, con la respiración pesada y tranquila. Me quedé allí escuchando la lluvia, pensando en todo lo que ese día había traído, la propuesta de irme, la invitación a volver a un pasado que nunca me acogió, las miradas, los silencios y la elección, mi elección. No sabía lo que vendría en los días siguientes, pero sabía que, allí, en ese instante, era dueña de mi historia, que mi permanencia en ese lugar ya no era un sacrificio, era un nuevo comienzo, mi primer nuevo comienzo real. A la mañana siguiente, el tiempo estaba nublado, pero el clima era ligero. La lluvia de la madrugada había dejado el suelo húmedo y el aire más fresco. Salí a buscar leña y vi a algunos niños jugando cerca de las tiendas. Uno de ellos me llamó por mi nombre. No un apodo, ni una forma genérica de referirse a mí, sino mi verdadero nombre. Eso me golpeó como una ola inesperada. Era una señal clara de que algo estaba cambiando de forma definitiva. No lloré, pero sentí la garganta apretada, porque en ese llamado estaba todo: reconocimiento, aceptación, pertenencia. Y por primera vez, ese nombre parecía tener un lugar para existir. Regresé con la leña, y él ya estaba preparando el fuego. Me miró, luego a la leña, e hizo un gesto de aprobación, casi imperceptible. Ya nos comunicábamos en ese código silencioso, lleno de significados pequeños. Me senté cerca, acomodé los trozos secos en el suelo, y comencé a alimentar las llamas. Me ofreció un trozo de pescado, y lo acepté. Así seguíamos, construyendo el día a día con pequeños gestos, como si cada día fuera una pieza de algo más grande. Y, en ese momento, tuve la certeza: yo no estaba allí por nadie más que por mí. Quedarme fue mi respuesta al mundo, a la vida y a la niña olvidada que una vez fui. Por la tarde, mientras organizaba los objetos dentro de la tienda, encontré algo que había guardado al fondo del cesto desde los primeros días allí. Un pequeño paño bordado que traje de mi antigua aldea. Era viejo, desvaído, casi sin color. Uno de esos objetos que se guardan sin saber por qué. Me senté con él en las manos y comprendí cómo ya no me reconocía más en ese recuerdo. Aquello, que un día fue símbolo de origen, ahora parecía solo una reliquia de una historia que ya no me definía. Y fue la primera vez que pensé en dejarlo atrás, no por rabia, sino por libertad. Ya no necesitaba más pruebas de lo que fui. Salí de la tienda con el paño en las manos y fui hasta la orilla del arroyo. Me senté allí un rato, observando la corriente. Luego, solté el paño en el agua. Lo vi flotar unos segundos, antes de desaparecer en la curva del río. Fue un gesto simbólico, pero importante. No como ruptura, sino como liberación. Ya no necesitaba cargar el peso de ser recordada por quien nunca me vio. La corriente se llevó esa parte de mi historia. Y, en ese instante exacto, sentí que algo en mí se abría para lo nuevo. No como quien espera algo extraordinario, sino como quien finalmente tiene espacio para existir por completo. Regresé a la aldea con los pies sucios de barro y el corazón ligero. Lo encontré afuera de la tienda, afilando un trozo de piedra que usaría en la caza. Cuando me vio, no preguntó dónde había estado, sino que hizo un leve gesto con la cabeza, como si sintiera de alguna manera que algo en mí había cambiado. Me senté a su lado y nos quedamos allí un rato, sin decir nada. El silencio era cómodo, lleno de presencia. Era increíble pensar que, meses antes, no soportaba esos silencios. Hoy, eran mi refugio. Entre un afilado y otro, él me entregó un trozo de cuero ya preparado y señaló con la barbilla hacia mis manos, sugiriendo que hiciera algo con él. Era su forma de incluirme. Tomé el cuero y empecé a trenzar despacio, sin mucha dirección, solo por el gesto de crear algo. Mientras tanto, él continuó su trabajo, y allí, en medio de esa rutina tan simple, entendí que la vida no necesitaba de grandes acontecimientos para ser transformadora. A veces, el cambio venía en lo cotidiano, en el gesto que se repite, y, poco a poco, modifica todo. La niña que llegó allí con miedo, invisible, sin nombre, ahora trenzaba cuero al lado de un hombre que la veía, que la respetaba, y que compartía con ella el día, el tiempo, la casa.
No era un final feliz como en los cuentos, pero era verdad. Y eso bastaba. Más tarde, mientras preparábamos la cena, él me mostró cómo usar una nueva raíz que habíamos recogido días antes. Sus gestos eran firmes, pacientes. Explicaba con pocas palabras, siempre directo, pero con atención. Yo repetía los movimientos, intentando acertar. A veces corregía mi mano, con delicadeza, sin prisa, y cada toque breve era una confirmación de algo que, aunque nunca nombrado, ya era real entre nosotros. Era extraño pensar que el hombre que todos veían como impenetrable era en realidad lleno de cuidados. Bastaba saber mirar, y yo había aprendido a verlo a él, a verme con él. Cenamos afuera, bajo el cielo oscureciendo poco a poco. El aire estaba tibio, y el viento soplaba suave entre las tiendas. Algunos niños jugaban más adelante, y el sonido de sus risas se mezclaba con el crepitar de la leña. Nos quedamos allí un rato después de comer, observando el cielo. Él señaló una estrella y dijo su nombre en su idioma. Lo repetí en voz baja, errando un poco, y él corrigió con una sonrisa contenida, la primera que vi con tanta nitidez. Fue tan breve como sincera. Guardé esa sonrisa como quien guarda un secreto, porque allí, en la sencillez de ese instante, habitaba todo lo que nunca tuve y que por fin comenzaba a florecer. Cuando fuimos a dormir, él arregló el espacio para dormir con más cuidado de lo habitual. Extendió la manta hasta donde yo estaba y me miró, como quien pide permiso sin palabras. Me senté despacio, observando sus gestos. Él no intentaba guiarme, no se anticipaba a lo que yo pudiera hacer o decir, solo ofrecía espacio. Eso siempre me conmovió, la manera en que sabía esperar, como nunca intentó forzar el tiempo de nada, ni el mío. Me acosté a su lado, y un rato nos quedamos solo mirando el techo de la tienda, escuchando los sonidos de la noche. El silencio allí ya no era ausencia, era presencia llena de significado. Volteé el rostro hacia él y lo vi mirándome. Aún había tanto que no sabíamos uno del otro, tantas heridas que no hablamos, tantos miedos no dichos, pero también había una construcción sucediendo, allí, entre los dos. Una construcción que no necesitaba garantías para seguir. Bastaba el día de hoy, bastaba la elección de continuar. Y en ese momento, mirándolo a los ojos, tuve la certeza de que la elección que hice ante los ancianos no fue solo una respuesta al pasado, fue una semilla para el futuro. Y quizás, sin saberlo, ese hombre silencioso había hecho lo mismo, elegido quedarse, incluso después de todo lo que perdió. Me dormí con el sonido de su respiración cerca de mí. Por primera vez, el sueño vino sin esfuerzo, como quien encuentra un lugar donde el cuerpo y el corazón pueden descansar. La oscuridad de la tienda ya no asustaba, y aunque no había promesas, sabía que el día siguiente vendría con la misma delicadeza construida poco a poco, sin prisa. Esa noche, soñé con agua corriendo entre piedras, con manos firmes sosteniendo las mías mientras cruzábamos un puente estrecho. No había palabras en el sueño, solo una certeza tranquila. Ya no estaba sola. Y quizás nunca lo estuve de verdad. Solo necesitaba tiempo y espacio para darme cuenta. Desperté con la luz suave de la mañana entrando por la rendija. Él ya estaba de pie, afuera, organizando las herramientas de mi casa. Salí despacio, aún sintiendo el calor de la manta sobre la piel, y cuando me vio, simplemente extendió una de las herramientas hacia mí. Era una invitación, no una orden. Caminé hasta él y tomé lo que me ofrecía. Nuestros dedos se tocaron un instante, y allí, en ese gesto simple de compartir, había más conexión que en muchas vidas juntas. A veces, solo eso necesitamos para recomenzar. Un instante en que alguien nos ve, nos incluye y nos deja quedarnos. Pasamos el resto de la mañana, juntos, caminando por el bosque alrededor de la aldea. Él me mostró un nuevo sendero, uno que usaba para cazar solo y donde nadie más solía ir. Dijo que allí era el lugar donde pensaba, donde recordaba las cosas sin ser interrumpido. Caminamos en silencio largos minutos hasta llegar a una pequeña colina desde donde se veía parte de la aldea a lo lejos. Nos sentamos allí, lado a lado. Él sacó del bolsillo un pequeño objeto de madera que talló, una pieza sencilla, del tamaño de la palma de la mano,
parecida a una hoja. Me la entregó sin explicar. Y yo supe, sin necesidad de preguntar, que era un símbolo de algo que él no sabía decir con palabras. Sostuve esa hoja tallada con ambas manos y sentí los ojos llenarse. Él solo miraba el horizonte, como quien da algo importante sin pedir nada a cambio. Me quedé allí un rato, respirando hondo, sintiendo el viento en el rostro y el peso leve de esa pieza pequeña. Era más que un regalo. Era una especie de confirmación silenciosa de todo lo que habíamos construido. Apoyé la cabeza en su hombro un momento, y él permaneció inmóvil. Luego se relajó despacio, como si ese gesto hubiera derribado el último muro que nos quedaba. No hacía falta más. Ya éramos, allí, el uno del otro, y de nosotros mismos. Cuando regresamos a la aldea, el día ya estaba avanzado. Algunos nos observaron al pasar, pero esta vez las miradas eran diferentes. Había curiosidad, sí, pero también una especie de aceptación discreta, como si ese lazo silencioso entre nosotros empezara, poco a poco, a ser reconocido. Ya no necesitaba demostrar nada, ya no necesitaba encajar. La convivencia, el tiempo, los gestos, todo eso había hecho el trabajo de disolver la resistencia. Fui al pozo, llené 2 baldes, y antes de llevarlos de regreso, miré alrededor. Vi a los niños corriendo, a las mujeres tejiendo, a los hombres preparando sus herramientas, y comprendí que ya conocía cada sonido, cada olor, cada curva de ese lugar como si hubiera nacido allí. De vuelta a la tienda, él ya preparaba la comida. Compartimos lo que teníamos, sentados lado a lado como siempre. Luego él se levantó, me miró un instante más largo y dijo: «Volviste a respirar». Era cierto, y oír eso de su boca hizo que todo dentro de mí se alineara. No éramos una pareja común, no teníamos promesas ni alianzas, pero teníamos algo mucho más raro: la libertad de permanecer, de construir en el tiempo del otro, respetando lo que cada uno perdió en el camino. Y cuando me acosté esa noche, con el sonido tranquilo de la aldea alrededor, supe que no era solo otro día, era el día que marcaría todos los demás. Hoy, cuando miro atrás, todo vuelve con una claridad casi aterradora. La tienda, los rostros serios de los ancianos, la propuesta de regreso, su silencio, el frío en las manos, el peso de la decisión, y sobre todo, ese instante en que dije «me quedo», con voz firme, aunque el cuerpo temblara por dentro. Nadie aplaudió, nadie lloró, pero fue el momento más verdadero de mi vida. Ese día, algo cambió de forma permanente, no solo entre nosotros dos, sino dentro de mí, porque allí dejé de ser alguien llevada y pasé a ser alguien que elige. Me elegí a mí, elegí la permanencia que libera, no la que aprisiona, y hasta hoy, incluso después de tantos ciclos de luna y de tantas estaciones, sigue siendo ese día el que me define, no por todo lo que sucedió alrededor, sino por todo lo que finalmente floreció dentro de mí. A veces, él me mira y pregunta bajito si aún me quedo por elección. Y todas las veces, con el mismo silencio que nos construyó, respondo: sí, porque en ese único día, sin alarde, sin promesas, sin testamentos, encontré lo que busqué toda mi vida, un lugar donde puedo existir entera. Y ese lugar, ahora, tiene nombre, tiene forma, tiene color, tiene rostro, es el suyo y el mío.